Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo aumentar la productividad por medio del teletrabajo. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendación antes de iniciar la conferencia del día. Les recuerdo que pueden ver esta conferencia a partir de mañana en formato grabado en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Unipymes. Hoy nos acompaña Andrés Contreras, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en responsabilidad y daño resarcible de esta misma casa de estudios, coordinador de investigación en el Departamento de Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías y editor del blog jurídico del departamento, encargado del desarrollo, producción y gestión de investigaciones conforme a los parámetros y lineamientos de Colciencias. Cuenta con diversos estudios en Derecho Económico, Derecho de Protección al Consumidor, Derecho de Telecomunicaciones, Nuevas Tecnologías y Diseño de Administración de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Moodle. Tiene a su vez formación acreditada por el Servicio Nacional de Aprendizaje en aplicación de herramientas metodológicas en investigación, procesos de ciencia, tecnología, innovación y controles y seguridad informática. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en propiedad intelectual y orientación TI respectivamente. Consultor y docente en materia TI. Esta conferencia se realiza en asociación con Banco de Occidente, Arus, ETB, Envía, Web.com y Fundación Comeva. De esta manera le damos la bienvenida a Andrés, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión. Andrés, buenos días, bienvenido. Por favor, Andrés, hacer clic en el icono del micrófono. Listo, vale. Bueno, entonces, dejando de lado estos pormenores técnicos que salen de nuestras manos, retomamos con la explicación. Les comentaba entonces que nosotros tenemos la posibilidad de tener un cambio de mentalidad, un cambio en el chip, un cambio en la percepción que nosotros tenemos de estos modelos de trabajo tradicionales en los cuales el empleador, digamos, busca dar prevalencia a otros factores que no son necesariamente relevantes o que no inciden en mayor medida en la producción, en los niveles de productividad de sus bienes, de sus servicios, eh, de cara a dar con estas nuevas nociones que implican el uso de la tecnología en los diferentes escenarios sociales, en los diferentes escenarios culturales en los cuales se desarrolla el hombre, es precisamente eso, ponderar porque lo realmente importante tenga su adecuado desarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a encontrar que de cara al teletrabajo, el empleador va a buscar dar prevalencia precisamente a esa fuerza de trabajo, al cumplir con objetivos que son, digamos, alineados con un rol específico dentro de nuestra organización y que va a tener los empleados que van a desempeñarse bajo la modalidad del trabajo, más allá de si el empleado está cumpliendo con con un horario laboral, perdón, de 8 horas, más allá de si el empleado tiene una vestimenta adecuada, ¿sí? Entonces, esos componentes nosotros los podemos dejar relegados para privilegiar precisamente eso. Cómo usted desempeña sus funciones. Y pensemos nosotros que en la actualidad son muy pocas las labores, muy pocos los trabajos que no se pueden adelantar con un, digamos, adecuado acompañamiento de las tecnologías. Eh, un oficinista cualquiera puede desempeñar su trabajo directamente desde un computador ubicado en su casa. Habrán otras labores, habrán otras actividades pues que precisamente por la esencia de dicha labor, de dicho trabajo, no pueden ser desempeñados bajo la modalidad de teletrabajo, pero vamos a ver cómo eh, el momento coyuntural en el que nos encontramos nos permite evidenciar cómo el uso de las tecnologías van a alcanzar incluso esos trabajos, esos escenarios en los que, sin la intención de reemplazar el componente humano, la tecnología va a facilitar que dichas labores, que dichas actividades se lleven a cabo con un grado de eficiencia mucho mayor. Vamos a hacer uso nosotros, en esta parte inicial, de lo que ha denominado la CRC, el Ministerio de las TICs, eh, y las diferentes organizaciones públicas, privadas, en torno a lo que ellos han llamado economía digital. Y la economía digital, valga decirlo de una vez, es el marco sobre el cual se implementa todo el teletrabajo.
¿Qué es la economía digital? Es precisamente eso, la inclusión de las tecnologías en los procesos productivos y de distribución para que se potencialice de esta forma las ganancias y a la par acarrea obviamente la adquisición de clientes y la generación de empleo. Entonces, nosotros encontramos aquí básicamente que los diferentes sectores de la economía afrontan múltiples cambios que atienden precisamente a cómo el componente informático, el componente tecnológico, afecta a la productividad, el crecimiento, eh, las diferentes regulaciones en torno a, digámoslo así, mercados muy específicos, como lo puede ser la banca o el sector financiero. Eh, la idea es que tanto los individuos vistos en este escenario particular, empleados y empleadores, busquen hacer parte de esta noción de economía digital, busquen hacer parte de esta que yo puedo denominar como de este fenómeno disruptivo, es decir, dar paso a que las tecnologías planteen nuevos escenarios en los cuales se puede llevar a cabo diferentes actividades, diferentes, digámoslo así, desarrollos en torno a actividades que son de uso común. Pensemos nosotros que si hablamos de trabajo, el trabajo podemos hablar de algo que se viene planteando en nuestras sociedades desde hace miles de años. Lo que ha venido pasando precisamente con el desarrollo de la humanidad es que se adhieren nuevos componentes, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la sociedad industrial, por ejemplo, hablamos de cómo esa fuerza laboral que era latentemente operativa mutó en otra modalidad de trabajo, pero que cada vez tenía un mayor apoyo en el uso de equipos, de aparatos. En el punto en el que nos encontramos hoy nosotros, hablamos de teletrabajo como esa modalidad en la cual el trabajador sigue cumpliendo con sus funciones, sigue cumpliendo con su rol dentro de la organización, pero apoyado en el uso de las tecnologías. ¿Qué ventaja tiene ese apoyo, ese respaldo en el uso de las tecnologías? Que el teletrabajador va a poder desempeñar sus funciones, va a poder ejercer, digamos, los componentes propios de su cargo desde cualquier lugar, ¿sí? Entonces, hablamos de la tecnología acompañada tal vez de este elemento adicional, cual es Internet, pero pues que básicamente se traduce en eso. Yo puedo ejercer las funciones propias de mi cargo desde cualquier parte del mundo. Pasemos a unas consideraciones muy generales que tienen que ver con digamos, la apropiación que ha hecho el Ministerio de las TIC, que ha hecho el gobierno colombiano a través del Ministerio de las TIC, a través de la CRC, en torno a este nuevo fenómeno laboral. Entonces, la normatividad vigente, vamos a ver más adelante cuál es ese marco regulatorio que desarrolla el tema del teletrabajo. Pero esta primera consideración va dirigida a qué? A ver cómo la promoción, a ver cómo el Estado lo que busca es promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo mediante la utilización de las tecnologías. Entonces, con esto, digamos que está cumpliendo con ese apartado de las políticas públicas que tiene el Estado de promover el empleo. Que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueva el uso y apropiación y masificación de las tecnologías para así impulsar la cultura del teletrabajo en el país. Entonces, no solamente estamos generando empleo, sino que además de eso le estamos diciendo a todos los ciudadanos del común, hagan uso de eso que está a su disposición, que está a su alcance, en cualquier celular, en cualquier computador, con cualquier red de conexión a Internet. El teletrabajo es producto del gran avance que ha tenido la tecnología de la información y las comunicaciones e implica una nueva forma de organización para las empresas privadas y públicas. Aquí lo que vale destacar es precisamente lo que yo les mencionaba hace poco. No es necesaria la presencia física del trabajador en el local del empleado. Se va a dar prevalencia a otros componentes, a otros elementos que de cara a la productividad son mucho más relevantes. Se busca garantizar la igualdad laboral de los trabajadores. Y esto es una pregunta que suele ser muy recurrente cuando se hacen este tipo de charlas en torno al teletrabajo. ¿Cuál realmente debe ser la diferencia entre el empleador de planta que sigue asistiendo a las instalaciones de la empresa y el teletrabajador que cumple con sus funciones desde su hogar, desde su casa? Vamos a ver cuando lleguemos al apartado de normatividad cómo este factor, el de equilibrar las cargas y el de dar,
digamos, respaldo a este principio de igualdad que desde aquí estamos presentando, debe ser un objetivo que siempre está vigente en el desarrollo de todos los procesos que se dan en torno al teletrabajo. Un objetivo claro. Los aspectos generales del teletrabajo deben de ser incorporados en las diferentes modalidades laborales que nosotros hemos implementado dentro de nuestra empresa. ¿A efectos de qué? De ponderar por un crecimiento profesional y aumentar la productividad en nuestras organizaciones. Propósitos muy específicos en el teletrabajo y que tienen que ver con esta conferencia. Identificar los conceptos básicos de la economía digital, ya los mencionamos, y ver el teletrabajo como una modalidad que aporta ventajas competitivas a nuestra empresa. Este apartado, el de la ventaja competitiva, es realmente lo que nosotros vamos a tener que ponderar para saber si el teletrabajo nos es útil o no nos es útil, a efectos de tomar la decisión de si lo vamos a implementar o no lo vamos a hacer. Mejores prácticas para la promoción del teletrabajo y conocer las herramientas del teletrabajo autónomo o en situación de dependencia. Son recomendaciones que vamos a dar una vez nosotros como organización tomemos la decisión de incorporar esta práctica laboral en nuestra empresa. Optimizar el rendimiento de la infraestructura TIC de manera eficiente y segura, haciendo seguimiento y vigilando el bienestar y salud del equipo de trabajo. No podemos dejar de lado que nosotros lo que tenemos al otro lado de la pantalla es una persona. Una persona común y corriente que tiene ciertos derechos, tiene ciertas obligaciones, pero que sigue siendo un ser humano, ¿sí? Nosotros no vamos a, digamos, deshumanizar las labores que cumple esta persona por el simple hecho de que está utilizando un computador para ejecutarlas. ¿Quién puede teletrabajar? Ahí hubo un pequeño error de redacción, lo corregiré en su momento, pero la idea es que nos planteemos esta pregunta. ¿Quién puede teletrabajar? La respuesta es muy sencilla, cualquier persona. Cualquier persona que cumpla con una serie o un listado de habilidades que han sido reiterados sobre todo por el Ministerio de las Tecnologías, que ha sido la entidad que se ha encargado de desarrollar todo este marco de regulación, todo este marco de políticas públicas en torno al teletrabajo. ¿Cuáles son dichas habilidades? Orientación al logro. Con la orientación al logro lo que se busca básicamente es que estas personas planteen su trabajo de cara a unos objetivos muy específicos, ¿sí? Yo tengo una labor que tengo que cumplir en tal fecha. Lo logro, tengo un check en mi lista de pendientes. Orientación al servicio. Nosotros tenemos que, desde la perspectiva de empleadores, entender que lo que ellos están haciendo allá, al otro lado de la pantalla, es prestar un servicio. Es el mismo servicio que pueden estar prestando en el interior de nuestras instalaciones, pero es un servicio al fin y al cabo. Un servicio hacia nosotros como empleadores o un servicio hacia nuestros clientes. Lo importante es que ellos estén prestos en todo el tiempo que estén conectados bajo esta modalidad a prestar dicho servicio. Comunicación efectiva. Mal haría en pensar el empleador que por el simple hecho de que mi teletrabajador tenga programas como Skype, se cumple con este componente de tener una comunicación efectiva. Lo que se busca con esta habilidad, con el enunciado de esta habilidad, es que nosotros escojamos personas, teletrabajadores, que tengan precisamente esa facilidad para comunicar cualquier tipo de acción, comunicar cualquier tipo de duda, comunicar cualquier tipo de, qué sé yo, componente no contemplado inicialmente en su trabajo. La persona tiene que ser eficaz en esa comunicación para lograr que, tanto así como si estuviera de forma presencial en las instalaciones de nuestra empresa, pueda poner en conocimiento a sus jefes, directos o indirectos, de situaciones particulares que se van a presentar en el ejercicio de su trabajo. El trabajo en equipo. Nosotros tenemos aplicaciones que nos permiten realizar videoconferencias, de hecho lo estamos haciendo en este momento, con más de 50 personas. ¿Sí? Teletrabajo en equipo se refiere precisamente a eso, como yo tomo los diferentes componentes dentro de esta red que hace parte del teletrabajo en mi organización y me apoyo en ellos a efectos de ¿qué? De conseguir una mayor eficiencia en la prestación de mi servicio. Cuidado de la salud y de riesgos laborales. Nosotros aquí nos anticipamos un poco
para decir básicamente que el tema de riesgos profesionales, de riesgos laborales, es un componente que no se abstrae dentro de las obligaciones que tiene empleador, trabajador y ARL y ARP. Es algo que sigue prevalente. Aquí nosotros exaltamos precisamente que el teletrabajador debe ser consciente de que no por estar en su hogar, no por estar trabajando desde una locación diferente a la de la empresa, puede, digamos, enajenarse de ciertos cuidados, de ciertas obligaciones que van dirigidas precisamente a cuidar su propia salud. ¿Sí? Debe ser esta una habilidad que se debe valorar en el momento de escoger y seleccionar nuestros teletrabajadores. Innovación y apertura al cambio. Nosotros, pues, digámoslo así, sin que este sea un comentario despectivo ni nada parecido, esa no es la intención, no podemos pretender hacer teletrabajo con personas que no están abiertas a los cambios tecnológicos, que no están abiertas a utilizar un computador, que no están abiertas a utilizar aplicaciones de mensajería instantánea, como lo puede ser WhatsApp, para cumplir con sus respectivas obligaciones laborales. Deben de ser personas que están abiertas. ¿A qué? A implementar esto, las tecnologías de la información y las comunicaciones en cualquier escenario de su vida, ¿sí? Dando prevalencia, en este caso específico, a los temas laborales. Llegamos al apartado que corresponde al, a las ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas son realmente los que nos permite hablar de cuáles son los beneficios que trae para nuestra empresa, para nuestra organización, implementar el teletrabajo. Pero entonces mencionemos, o digamos así a grandes rasgos, qué es la ventaja competitiva. Es un elemento que genera la diferencia real entre los productos y servicios que yo ofrezco en comparación o en relación con otros productos u otros servicios que se prestan en el mercado. ¿Tiene que ver esto con qué? Con un tema de competencia. ¿Quién da más? ¿Con qué calidad lo da? ¿Con qué precio lo da? Es la posibilidad de hacer que los productos cuesten lo que se pide, cuesten lo que yo creo que valen y que tengan un valor único para nuestros clientes. Porque esto es importante. Bueno, vamos a ampliar un poco más el espectro de esto que es el tema de competencia en relación con el teletrabajo. Cuando nosotros tenemos que hay una ventaja competitiva efectiva dentro de nuestra organización, cuando tenemos un producto o un servicio único, una marca o una identidad, bien de dicho producto, bien de nuestra empresa, cuando esto es importante, tenemos mecanismos de producción con menores tiempos y costos sin afectar la calidad. Esto es lo importante. Cuando tenemos nosotros este componente, hablamos de que hay una efectiva competencia. Cuando contratamos personal que esté altamente calificado, que nos permita valorar que la productividad se está llevando a cabo en los términos en los que nosotros como empresarios lo esperamos, y cuando el servicio al cliente sea en las mejores condiciones de calidad e idoneidad. Ahora, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el teletrabajo? Esto fue tal vez una pantalla que me quedó aquí colada, pero esto es importante que lo tengamos presente. ¿Cómo nosotros nos vemos o cuál es el espejo que nosotros tenemos frente a las otras compañías? Claro, competimos en términos de productos, pero miremos estas cifras. En el mundo entero, el 77% de las grandes compañías con más de 2.500 empleados permite el trabajo remoto. Tiene implementadas modalidades de teletrabajo. Pensemos entonces que empresas como Google, IBM, grandes industrias petroleras, incluso textiles, pensemos en cualquier tipo de industria que tengan estas características. Más de 2.500 empleados permiten que sus empleados trabajen desde una locación diferente a el lugar donde está ubicada la empresa. Eso es un factor de competencia. En este componente nosotros nos podemos comparar como empresa frente a otro tipo de organizaciones, frente a otro tipo de industrias. ¿Qué beneficios nos representa el teletrabajo?
aumenta. ¿Qué aumenta? La productividad y reduce los costos fijos. Entonces vemos cómo nosotros, ese elemento que mencionábamos allá arriba se cumple. Con el teletrabajo aumenta la productividad. ¿Qué impulsa? El uso y la apropiación de las nuevas tecnologías. Es uno de los componentes por el cual prepondera el Ministerio de las TICs. Mejora la calidad de vida de los teletrabajadores e incentiva el trabajo en equipo. Reduce el ausentismo laboral porque, pues, digamos, había cuenta de que yo como trabajador tengo la facilidad de empezar mi jornada laboral 8, 9 de la mañana, seguirla de corrido desde mi casa, pudiendo tener al alcance, digamos, otros componentes que son vitales para mi desarrollo personal, mi familia, solo por dar un ejemplo, voy a estar en condiciones de cumplir con responsabilidad el horario que a mí me propone mi jefe de cara a esta modalidad de teletrabajo. Permite la aplicación de buenas prácticas laborales que constituyen al fin y al cabo el mejoramiento en la calidad de vida de los teletrabajadores y su desarrollo con la integración de los últimos avances tecnológicos. Entonces, volvemos a lo mismo que mencionábamos ahorita. El componente humano no se desplaza, el componente humano se fortalece. ¿Sí? Un empleador que implementa teletrabajo le está diciendo a sus teletrabajadores, confío en ustedes y sé que ustedes, habida cuenta de los beneficios que les representan como trabajadores, es decir, poder compartir con sus familias, poder tener otros escenarios diferentes a las 4 paredes donde han estado encerrados todo el tiempo que han estado vinculados a la compañía, van a representarme una mayor responsabilidad y un mayor compromiso frente a mi empresa. ¿Qué aporta el teletrabajo? Aporta hacia el mejoramiento en la movilidad que hay en las ciudades en las cuales se ha implementado. Pensemos nosotros, Bogotá, un lunes a las 7:30 de la mañana. Pensemos nosotros en el servicio público por excelencia en Bogotá, el Transmilenio. Quienes han tenido la oportunidad de viajar en este medio de transporte, que digamos que más que medio es simplemente, digámoslo así, una forma obtusa, ¿sí? Un monstruo, en términos coloquiales, para llegar a nuestros trabajos, se darán cuenta precisamente de eso. No hay forma, no hay, digamos, una apreciación que atienda a concebir a la persona que viaja en este medio público como eso, como una persona. Allá empujones, hurtos, ¿por qué no? Son componentes que son, digamos, constantes en el día a día de los bogotanos. Eso en el Transmilenio. Hablemos de otras formas de movilidad. La persona que tiene su carro particular sabe lo que implica ir 5 o 6 días a la semana a su trabajo y sabe lo que implica tener que pagar parqueaderos, combustible y otros servicios adicionales pues que conlleva precisamente el uso de estos medios de transporte. Ahora, en cuanto al medio ambiente, ¿qué tanta polución no se deja de producir si nosotros valoramos que la mitad de los automóviles de una ciudad tan convulsionada como Bogotá se quedan la mitad del tiempo en el garaje de la casa? Realmente esto en términos medioambientales favorece y favorece en gran medida el diseño de una sociedad pues, que tiende más a privilegiar estos componentes más ecológicos, por así decirlo. ¿Qué facilita el teletrabajo? El control y el seguimiento permanente del desarrollo de las tareas programadas a través de las diferentes herramientas tecnológicas que van a ser utilizadas en el desempeño de los trabajadores. Vamos a ver más adelante, de cara precisamente a estos componentes tecnológicos del teletrabajo, cuáles son las aplicaciones que yo me encuentro en capacidad de recomendar a efectos de que ustedes como empleadores puedan decir, esta persona llegó a tiempo, se conectó a tiempo, trabajó durante tanto tiempo, está haciendo los comentarios oportunos, está teniendo una buena relación, una buena interoperabilidad con sus otros compañeros, que digamos que eso
también resuelve un poco las dudas que como empleadores nosotros vamos a poder tener. ¿Cómo es que yo puedo hacer un control efectivo sobre lo que dice estar haciendo mi teletrabajador? Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué otras ventajas se presentan? De cara al negocio, lo mencionábamos ya, una mayor productividad que se traducen en mayores ingresos y un mayor crecimiento del negocio. Hay unos costos asociados que se reducen y que tienen que ver con la flexibilidad en la inversión de planta física y tecnología, ¿sí? Pensemos nosotros que si tenemos una empresa con 10 empleados y mandamos a los 10 a teletrabajar, ya no necesitamos una oficina, ya no necesitamos un despacho, ya no necesitamos eh, una casa entera para tener a estas personas distribuidas en tal vez de forma incómoda 5 escritorios, dos personas por escritorio, eh, sino que simplemente nosotros nos vamos a preocupar por tener siquiera una instalación muy pequeña, muy reducida, que nos va a permitir eventualmente hacer reuniones o tener contacto directo con nuestros teletrabajadores. Pero digamos que la reducción en términos de costos asociados en esto que tiene que ver con la planta física es altísima. De cara a la productividad, nosotros tenemos otro beneficio y es que los procesos se descentralizan, pero están siempre interconectados, ¿sí? Nosotros podemos decir que tal trabajo se lo asignamos a Pepito y la revisión la tiene Juanito. ¿Mm? Pepito no necesita esperar a que Juanito está en las instalaciones de la empresa para transmitirle la información que es necesaria para que él audite o valore si efectivamente se cumplieron con digamos, los propósitos de dicha labor, de dicho trabajo. Un correo electrónico. Un correo electrónico viaja en menos de un segundo a la cuenta o la bandeja de correo electrónico de otra persona. Estamos hablando de una comunicación que es incluso más efectiva que la presencial. Ventajas, perdón, ventajas para el trabajador. Ahorros en tiempos por desplazamiento entre el hogar y la oficina. Clarísimo. Si no hay viaje, no hay desgaste de tiempo. Ahorro en dinero derivado de la disminución de desplazamientos. Ya lo mencionábamos. Combustible, pago de transporte público, etc. Optimización de recursos. Aquí nosotros lo que tenemos es un mejoramiento de las condiciones para el reclutamiento de personal. Aquí nosotros vamos a valorar que la persona que se quiere vincular a nuestra empresa esté mucho más calificada de cara al uso de las tecnologías, ¿sí? De cara a la posibilidad de interrelacionarse con las funciones propias de su cargo y el uso de un computador, el uso de una aplicación determinada. Hablamos también de la reducción del esfuerzo en el mantenimiento de equipos y la optimización de la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la compañía. Entonces nosotros aquí atendemos precisamente a que ese componente tecnológico, cuando se está descentralizado en las diferentes locaciones en las cuales se puede realizar el trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, nos implica que no vamos a tener que estar siempre, digamos, respaldando que los equipos tecnológicos van a funcionar bien. Nosotros aquí solamente atendemos digamos, a la funcionalidad de los equipos cuando se presenta una falla o cuando se presenta un error. ¿Sí? Pero digamos que no es una constante que que las personas que hacen uso de estas tecnologías tengan que estar reportando este tipo de actividades, este tipo de incidentes, y que correlativamente el empresario tenga que estar, digamos, prestando en todo momento un servicio de mantenimiento, pues porque, digamos, se hace un poco ajena esta actividad cuando el equipo del computador está en el hogar de la persona, del teletrabajador. Desventajas. Más que desventajas son como retos de cara a la implementación del teletrabajo. El primero de ellos, requiere una gran actitud hacia la autodisciplina y el autocontrol por parte del teletrabajador. Aquí nosotros lo que vemos es que no cualquier persona puede ser teletrabajador. Aquella que no sea autónoma en el ejercicio de sus funciones no puede desempeñarse bajo la modalidad de teletrabajo. Dificultades del teletrabajador para adaptarse al modelo. Básicamente era lo que yo les decía, es una persona que de pronto no está muy abierta
a recepcionar estos cambios tecnológicos y por ende pues pedirle que desempeñe su cargo, que desempeñe sus funciones desde su hogar a través de un computador va a ser muy complicado. Amenazas o riesgos informáticos por la inadecuada gestión de la información por parte del teletrabajador. Nuevamente, el reto que se plantea aquí es cómo nosotros formamos a nuestros teletrabajadores o por lo menos cómo en el proceso de selección evidenciamos que tengan las competencias necesarias para adaptarse a dicho modelo. Las amenazas y los riesgos informáticos, digamos que son latentes, incluso cuando el teletrabajador está desempeñando su labor en las oficinas de la compañía. Pero entonces, ¿hay un riesgo mayor cuando esta persona desempeña esas mismas funciones en su hogar? Lo hay, en efecto lo hay. Pero digamos que es un riesgo que no depende necesariamente de si yo instalé el antivirus o si mi cortafuegos está activado. Depende más que todo de qué tanta información posee el teletrabajador y qué está haciendo con ella. ¿Mm? Si está enviando esta información a través del correo electrónico corporativo, ¿a qué persona se los está enviando? O si no está haciendo uso del correo corporativo, sino el correo personal, ¿qué desventajas tiene esto? Que yo como empleador no puedo tener un control sobre todos los mensajes y sobre todo sobre la información de mi empresa que viaja a través de Internet. Entonces, les reitero, este tema de amenazas y riesgos informáticos son amenazas y riesgos informáticos que no dependen del uso de la tecnología, sino de la capacitación que previamente ha recibido el teletrabajador. Pérdida del sentido de pertenencia del trabajador respecto a la organización que impacte la calidad del trabajo. ¿Qué puede pasar? Que el teletrabajador se echa al 8. ¿Sí? Que diga, perdón, bueno, yo tal vez me puedo despertar un poco más tarde, no tengo que madrugar tanto a coger el bus, me levanto a la hora que quiero y hago lo que tenga que hacer. Y lo hago mal, y lo hago rápido, pero lo hago. La idea cuál es, que nosotros entendamos que esto del teletrabajo, además de representarnos ventajas a nosotros como empleadores, también son ventajas para el trabajador. Las ventajas son clarísimas, ya las explicábamos hace poco. Pero hay que venderle la idea de que ellos están en esa posición gracias a que el empleador, a que la organización tomó la determinación de privilegiar ese factor, nuevamente lo reitero, humano, que es propio de, digamos, de esa relación contractual, de esa relación laboral que hay entre el empleado y el trabajador. Es decir, en alguna medida hay que hacerles ver a ellos que implementar el teletrabajo depende en últimas de que ustedes como organizaciones, como empresas, como empleadores, han abierto esa posibilidad. ¿Sí? Entonces, en esa medida, el sentido de pertenencia no tiende a la baja, sino que tiende a la alza. Precisamente por eso. Porque el mensaje que le estamos enviando al trabajador es, fue gracias a mi empleador que yo hoy estoy compartiendo más tiempo con mi familia. De cara a eso, yo tengo que seguir con los lineamientos, con el sentido de responsabilidad que me es propio y que he venido adelantando en las instalaciones de la empresa. ¿Qué es el teletrabajo? Ya hacíamos apenas hace breves instantes unas consideraciones, algo muy superfluo, para entrar a mirar en efecto en qué consiste el teletrabajo. Es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestaciones de servicios a terceros, resalto esto, utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo. Vamos a ver de esta definición cuáles son las características que deben ser prevalentes en estas modalidades de trabajo. Las clases de teletrabajo. ¿Por qué hablamos de clases de teletrabajo? Porque las disposiciones que regulan, las disposiciones legales que regulan el teletrabajo, en este orden, la Ley 1221 del 2008 y el Decreto 884 del año 2012, lo digo rápido porque más adelante nos vamos a detener en cada una de estas normas, nos dicen que el teletrabajo se puede adelantar bajo 3 modalidades diferentes. La primera de ellas es el teletrabajo autónomo.
En esta modalidad, los trabajadores independientes o empleados que realizan sus funciones lo pueden hacer desde cualquier lugar que ellos escojan. El teletrabajo móvil es aquel en el que los trabajadores que utilizan sus dispositivos, los teletrabajadores pueden utilizar sus dispositivos para ejecutar sus labores nuevamente desde cualquier lugar. Digamos que esto depende de si el cargo o la actividad laboral que ellas ejercen les permite ausentarse con cierta frecuencia de la oficina. Entonces, vamos a ver cómo hay unas características que diferencian esta clase de teletrabajo de cara a los efectos que tiene su implementación en la organización. Finalmente, el teletrabajo suplementario es aquel en el que los trabajadores con contrato laboral, aquí ya no hablamos de trabajadores independientes, sino trabajadores con contrato laboral, realizan sus tareas tanto en la empresa como en un lugar fuera de ella, gracias al uso de las TICs. Aquí básicamente nos han planteado que lo que distingue el trabajo suplementario es que el trabajador va a estar trabajando 3 días en su casa y 2 días en la oficina. ¿Sí? Básicamente lo que hace es partir por la mitad el tiempo que yo voy a trabajar en la oficina y el tiempo que yo voy a trabajar desde mi casa. Les decía que hay una diferencia latente con el teletrabajo móvil, y esto es una disposición que trae de suyo la Ley 1221 del año 2008. Si el teletrabajador no recibe los paquetes de información para que realice sus labores o los programas para desempeñar su función, o no son arreglados a pesar de haberlo advertido, no podrá dejar de reconocérsele el salario que tiene derecho. Segundo, cuando el lugar del trabajo sea suministrado por el empleador y no pueda realizar la prestación debido a un corte de las líneas telefónicas o flujo eléctrico, su labor debe ser retribuida. ¿Qué nos está diciendo eso? Los teletrabajadores que están bajo la modalidad de teletrabajo autónomo y teletrabajo suplementario, se les aplica esta norma. Es decir, cuando yo no puedo prestar mi servicio en virtud de que el programa que me asignaron para desempeñar esa labor no funciona, o en virtud de que hubo un corte en el flujo eléctrico en las líneas telefónicas, igual me van a tener que remunerar por esa prestación. No pasa lo mismo con los teletrabajadores móviles. Ellos hacen uso de otra serie de dispositivos que no dependen en últimas de estos factores, ni de las líneas telefónicas ni del flujo eléctrico, así como de ciertos programas que provee directamente el empleador. En conclusión, los trabajadores que están bajo esta modalidad de teletrabajo móvil no pueden alegar precisamente eso, que el software que a mí me pasaron no sirve, que la línea telefónica está dañada, que el flujo eléctrico está variado, porque si llegan a decir eso, sencillamente ustedes como empleadores les van a decir, usted no prestó el servicio, yo no le puedo pagar. Esto taxativamente lo dice la norma. Vamos a ver entonces cómo, dependiendo de esto que les acabo de decir, nos es más factible aplicar una modalidad de teletrabajo autónomo o una modalidad de trabajo móvil. Eso ya está a criterio de ustedes. ¿Cuáles son las características del teletrabajo? Lo veíamos nosotros ahorita en la conceptualización que hacíamos. A distancia, es un trabajo que se realiza a distancia utilizando las tecnologías, y es una nueva forma de trabajo. Vamos a adelantar esto un poco para abrir paso a una sesión de preguntas. Estos básicamente requisitos o etapas de implementación del teletrabajo. La primera de ellas es el compromiso institucional. ¿En qué consiste este compromiso institucional? Básicamente lo que queremos nosotros con ello es que el equipo de trabajo que vaya a implementar el teletrabajo tome como base todos los digamos, componentes dentro de nuestra compañía a efectos de poderlo aplicar. Lo que queremos nosotros es que desde la dirección, de forma expresa y clara, se refleje esa voluntad de implementar el teletrabajo en la organización. La planeación general de un proyecto de teletrabajo. Lo que buscamos nosotros es fijar un plan de ruta, ¿sí? ¿Cómo vamos a implementar ese teletrabajo? ¿Cuáles son los requisitos?
cuáles van a ser los puestos laborales que van a poder incurrir en esta modalidad de teletrabajo. Una autoevaluación. ¿Una autoevaluación de qué? De cuáles son los componentes tecnológicos que actualmente tiene la organización, de cuáles son los componentes administrativos, cuáles son los recursos y las necesidades que actualmente tiene la compañía de cara a, digamos, las necesidades que eventualmente va a tener si se quiere implementar el teletrabajo. Una prueba piloto. Aquí básicamente lo que nosotros queremos es que la compañía implemente un modelo, ¿sí? Un ensayo, un borrador, ¿para efectos de qué? De saber si en efecto el modelo de teletrabajo es útil y práctico, es útil y puede ser implementado dentro de la organización. Finalmente, la apropiación, ¿sí? Después de que nosotros hemos implementado este borrador, este posible, digámoslo así, caso de ejemplo, de piloto, vamos a adoptar los cambios que sean necesarios perdón, dentro de esa prueba piloto y lo vamos a implementar de lleno en nuestra compañía. Vamos a, digamos, a mencionarlo así de forma superflua. ¿Qué es lo que se prepondera en materia normativa con el teletrabajo? El principio de igualdad. ¿En qué consiste ese principio de igualdad? Que básicamente los trabajadores de planta tienen los mismos derechos que los teletrabajadores que lo hacen bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Pueden constituir y afiliarse a organizaciones? Sí. No puede haber ninguna suerte de discriminación. Tiene que haber una protección en materia de seguridad social, una remuneración, una edad mínima de admisión al empleo, la protección a la maternidad tiene que ser vigente en ambas modalidades, un respeto al derecho a la intimidad y privacidad del trabajo, del teletrabajador y, digamos, el beneplácito, que más allá de un beneplácito es como una obligación del empleador, de capacitar y formar a sus teletrabajadores para que ellos tengan un desarrollo adecuado en el ejercicio de su profesión. Eso básicamente es lo que nosotros tenemos que tomar aquí en, o sea, digamos, las generalidades normativas que nos traen en la ley y el decreto que yo previamente les mencionaba. Dos circunstancias particulares. El teletrabajador puede ser un trabajador de planta que quiere pasarse a la modalidad de teletrabajo o puede ser una persona que es nueva en la compañía y va a entrar directamente a ser teletrabajador. En el primero de los casos, contamos con que el trabajador tiene la libertad de reversar esa decisión. Es decir, él puede decir en cualquier momento, ya no quiero trabajar desde mi casa, quiero volver a trabajar en la compañía. Es una libertad prevalente que él siempre va a tener. No obstante, y contrario censo, el teletrabajador que inicialmente ingresa bajo esta modalidad no tiene chance de reversar esa decisión, salvo que exista un acuerdo mutuo entre el trabajador y el empleado. El contenido del contrato de teletrabajo debe tener unas particularidades muy sencillas que van muy alineadas con las necesidades propias de la empresa. Debe decir las condiciones del servicio, los medios tecnológicos que se requieren para ejecutar el trabajo, las labores asignadas, con unas condiciones específicas de tiempo y, si es posible, el espacio en el cual se van a desarrollar esas actividades. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de limitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal, que ustedes sabrán es de 48 horas semanales. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo. Finalmente, las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. Lo decíamos previamente, los riesgos informáticos asociados a la falta de conocimiento y la falta de capacitación que tienen los teletrabajadores. ¿Listo? Aquí pasó algo. Bueno, yo creo que la presentación igual yo voy a tratar de
ofrecérselas a ustedes a través de la plataforma. Mm, por cuestiones de tiempo veo que ya estamos más que ajustados. Entonces yo creo que vamos a entrar a una breve sesión de preguntas a efectos de poder, digamos, absolver la mayor cantidad de dudas que ustedes puedan tener frente al teletrabajo. Entonces, si nos colaboras allí con las preguntas, te agradecería mucho. Por supuesto, Andrés, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono haciendo clic en la manito de color verde o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Y recordarles que esta sesión la pueden ver en formato grabado a partir de mañana en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Unipymes. De esta manera cerramos el sondeo. Iniciamos con pregunta de Janior Castañeda. ¿Cómo identificar cuáles son esas labores que sí aplican para teletrabajo? Sector constructor. Andrés, ¿tiene ya casos aplicados en este sector? ¿Cuáles son las buenas prácticas acerca de este tema? Listo, perfecto. Digamos que las buenas prácticas no se suelen sectorizar, ¿sí? En función de que uno puede determinar si la persona está en condiciones de ejercer su trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, valga la redundancia. Depende de la empresa. La empresa va a determinar si el cargo puntualmente que está siendo objeto de evaluación se presta para que sus funciones se realicen desde el hogar. No conozco ningún caso puntual en el sector de la construcción, pero digamos que lo que se tiene que verificar es que efectivamente la persona tenga de suyo esas características que yo les mencionaba previamente. Un alto sentido de responsabilidad, un compromiso frente a la compañía, que la persona sea, o por lo menos tenga de suyo esa iniciativa de adecuarse a un modelo tecnológico. Yo les sugeriría en este caso puntual que, digamos, adelanten esas etapas que de forma muy rápida mencionábamos y que en el plan piloto, ¿sí?, traten de vincular la mayor cantidad de empleados. La mayor cantidad de empleados con funciones completamente diferentes. Una vez implementen ustedes este plan piloto, tendrán un criterio objetivo para definir si en efecto el cargo en cuestión cumple o no cumple con las características o con esa satisfacción de necesidades que está buscando la compañía. Ese es la Gracias, conclusión. Johnny Reyes pregunta, ¿legalmente el colaborador puede acordar con la compañía un horario de teletrabajo así este no esté estipulado en su contrato de trabajo o no se encuentra contemplado en la compañía? Eso es una pregunta muy importante porque nosotros vamos a poder ver aquí en el aspecto eminentemente legal cómo la misma norma nos está diciendo que no le será aplicable las disposiciones sobre jornada de trabajo. No obstante, el empleado y empleador tienen esa autonomía contractual para definir precisamente esos aspectos. Yo puedo establecer un determinado horario que, no sé, se ajuste a las necesidades del trabajador, que se ajusten a las necesidades del empleado, siempre y cuando no supere el máximo de horas legales permitidas, que ya les enuncié en su momento, es de 48 horas semanales. Digamos que la libertad en ese sentido la posee el trabajador, la posee el empleador y todo eso tiene que estar obviamente registrado en el contrato laboral. Gracias, Andrés. Y una pregunta que hacen muchas personas, ¿en un contrato de teletrabajo se pagará auxilio de transporte o no? Clarísimo. Dentro del marco de esta igualdad que yo les planteaba, no solamente frente a las disposiciones de orden laboral, sino de prestaciones sociales,
el auxilio de transporte no se paga. ¿Por qué? La lógica es, digamos, contundente. Si yo no me desplazo de mi casa al trabajo, no tendrían por qué pagar mi auxilio de transporte. Entonces, esa es una carga, una obligación de orden legal de la cual se libera el empleador cuando implementa el teletrabajo. Andrés, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos seguir resolviendo en vivo, sin embargo en pantalla tienen el correo al que le pueden hacer llegar a Andrés las inquietudes que no pudimos resolver y las que surjan a partir de la sesión. Andrés, en nombre de la Escuela Empresarial Latina expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Unipyme, la Escuela Empresarial Latina, les desea un feliz día. Hasta el próximo miércoles.